Hola, bienvenidos al tema 2.3, lagunas de oxidación. La definición de las lagunas de oxidación es que es un proceso biotecnológico basado en un cultivo continuo, el cual consiste en que yo voy a tener biomasa suspendida. Esto se va a hacer en depósitos, los cuales son construidos mediante excavación y compactación de la tierra a muy poca profundidad, lo cual va a permitir almacenar agua de cualquier calidad por periodos relativamente mayores. Debemos recordar que en este tipo de procesos nosotros vamos a tener una entrada de agua residual, la cual va a ser rica en materia orgánica. Adicionalmente, tenemos que tener una fuente de oxígeno y nutrientes básicos como son el nitrógeno y el fósforo. Los microorganismos en este depósito se van a encargar de crear células nuevas, dióxido de carbono y agua. Las lagunas de oxidación son utilizadas para el tratamiento de aguas residuales y lo que debemos considerar es que son empleadas en zonas rurales, pequeños municipios y algunas industrias donde su carga de flujo volumétrico sea relativamente pequeña en comparación a una gran industria como podría ser Coca-Cola. Este tipo de biotecnología se empezó a desarrollar hace 3000 años, pero como tal se tiene un reporte histórico de que el primer tanque de estabilización fue construido artificialmente en 1901 en San Antonio, Texas. El objetivo principal de las lagunas de oxidación, o también conocidas como lagunas de estabilización, es el de remediar las aguas residuales, las cuales principalmente deben de tener productos biodegradables. Esto incluye las aguas residuales domésticas y las industriales. Esto lo hacen mediante procesos naturales que implican la actividad bacteriana y la relación simbiótica entre algas y otros organismos. Los aspectos fundamentales de las lagunas de oxidación son, entre otros, que es un proceso natural de autodepuración. Otro es que la estabilización de la materia orgánica es efectuada mediante la acción simbiótica de las bacterias, algas y otros organismos que van a determinar la oxidación de la materia orgánica contenida en el agua residual. Otra característica o fundamento es que los procesos físicos de remoción y sedimentación de sólidos suspendidos en el recurso o bien el agua residual como tal suelen representar una parte importante de la materia orgánica contenida en el agua residual, produciendo una eliminación del 75 al 80% del DBO del efluente. Los otros aspectos fundamentales de las lagunas de oxidación es que éstas efectúan de forma natural cambios químicos en la calidad del agua, los cuales mantienen las condiciones para que los microorganismos puedan realizar la estabilización, transformación y remoción de contaminantes orgánicos biodegradables mediante sus reacciones metabólicas. Y por último, este tipo de lagunas establecen cadenas tróficas. ¿Qué es eso de cadenas tróficas? Cadena trófica es cuando yo tengo un contaminante o nutriente y este es adquirido por un microorganismo. Entonces, la cadena alimenticia me dice que después algo se va a comer ese microorganismo. Si se lo come, ahora esta nueva especie va a tener ese contaminante o nutriente. Ejemplo, si yo tengo plancton, eso se lo va a comer a lo mejor un camarón de agua dulce. El camaroncito de agua dulce se lo va a comer un pez. El pez se lo puede comer un ser humano o un águila. Y entonces, si el plancton inicialmente empieza consumiendo un contaminante, ese contaminante termina en el ser humano. Eso es una cadena trófica. Y bueno,
Ya que se establecen esas cadenas tróficas y redes de competencia para ver quién es el que va a consumir toda esa materia orgánica, esto es la ventaja que uno tiene que cuidadosamente diseñar sobre qué microorganismos puede introducir para que puedan eliminar gran cantidad de microorganismos patógenos y otros contaminantes que se encuentran en el agua residual. Los factores que afectan la eficiencia de las lagunas de oxidación es la radiación solar, sin la cual las algas de las cuales estuvimos hablando no podrían hacer la fotosíntesis. También va a afectar la condición climática. Recordemos que este es un tipo de sistema abierto, por lo tanto, si baja demasiado la temperatura podría afectar a toda la microbiota que yo tenga en la laguna. Como tal, va a ser la temperatura, por lo que acabo de decir. Y por último, el otro factor que va a influenciar es la frecuencia y la fuerza de los vientos locales, ya que ellos van a ayudar al mezclado y a que la laguna tenga oxígeno disuelto. Vamos a explicar con este diagrama cómo es que funcionan las lagunas de oxidación. Primeramente, tengo que determinar que la entrada y la salida del afluente y del efluente es por la parte superior. Esa es una. 2. Recordemos que la función del viento es proporcionar ciertos gases que son necesarios para las reacciones metabólicas. Los más importantes van a ser el oxígeno y el dióxido de carbono. Otra cuestión. Tiene que tener siempre radiación solar, es decir, que esté expuesta a la luz solar, ya que recordemos que vamos a tener dependencia de las algas y microalgas que se formen para que lleven a cabo la fotosíntesis. Luego, el agua residual que vaya a entrar en la laguna de oxidación tiene que ser rica en materia biodegradable, es decir, que tiene que tener gran cantidad de materia orgánica, tanto de forma suspendida como disuelta. La materia orgánica suspendida va a tender a sedimentarse en los lodos de la laguna. Estos lodos se van a constituir no solo de la materia orgánica suspendida que llegue a sedimentar, sino también va a tener una serie de bacterias facultativas anaerobias. Adicionalmente, va a ser enriquecida con todas las células muertas provenientes del ciclo de vida de las bacterias aerobias y de las algas. Además, nosotros tenemos que considerar que nuestra laguna facultativa tiene que tener nutrientes, como ya habíamos mencionado, que es el nitrógeno y el fósforo, pero estos van a estar en forma de amoníaco y de fosfatos. Luego entonces, si todo este proceso de reacción metabólica para degradar todos los residuos se llevan a cabo, vamos a tener un ciclo virtuoso entre las algas y las bacterias aerobias. ¿Por qué? Yo voy a tener una entrada de materia orgánica disuelta más los nutrientes en forma de amoníaco, de fosfatos, más una cierta cantidad de oxígeno disuelto, y las bacterias van a hacer sus reacciones metabólicas. Lo que van a segregar son nuevas células y dióxido de carbono. Luego entonces las algas que yo tenga existentes en la parte superior van a tomar ese dióxido de carbono formado, más un poco más de amoníaco y fosfato, y van a crear nuevas algas, más adicionalmente oxígeno de nuevo, de tal forma que se crea un ciclo. Adicionalmente a esto, lo que no se alcance a degradar, estos se van a degradar en la parte baja, en la zona anaerobia. Las bacterias lo que van a hacer es que van a tomar todos estos compuestos, los van a degradar, pero recuerden, son procesos anaerobios.
Entonces ahí el resultado es que van a generar dióxido de carbono, amoníaco, compuestos con azufre. En el ejemplo está el ácido sulfídrico, más adicionalmente metano. Tenemos que también ser observadores y vemos una flecha que sale desde el fondo hasta arriba con respecto al metano. Esto se debe a que si yo tengo muy poco oxígeno disuelto, estos gases empiezan a escapar a la superficie. Es entonces cuando nosotros percibimos en la práctica ciertos olores desagradables. Por lo tanto, cuando yo percibo olores desagradables, como es metano o como es, por ejemplo, el famoso huevo podrido, que esos son productos de azufre, quiere decir que mi laguna de oxidación se está quedando sin oxígeno disuelto. Los procesos van a ser menos eficientes y va a haber un crecimiento acelerado de las bacterias anaerobias en el fondo. En el siguiente diagrama podemos ver las tres zonas más importantes de las lagunas de oxidación. La zona fótica, que es donde viven las algas y microalgas que van a estar haciendo su proceso de fotosíntesis. La zona intermedia, que es una mezcla entre la zona anaerobia y aerobia, que es donde yo voy a tener mis bacterias facultativas de degradación de materia orgánica disuelta, que es de color morado en el diagrama, y la zona anaerobia, que es donde se encuentran los sedimentos y los lodos. En esta zona tendría las bacterias facultativas anaerobias, que son las que van a producir, por ejemplo, algunos nutrientes y el gas metano. Vamos a ver ahora qué es lo que se puede remover con las lagunas de oxidación. Uno de los factores que se pueden reducir mediante las lagunas de oxidación es la demanda biológica de oxígeno. Recuerden que si nosotros tenemos un excedente, puede ser propicio a que ciertas especies invasoras proliferen. Entonces, las lagunas de oxidación tienen dos maneras para reducir la demanda biológica de oxígeno. Una es mediante las reacciones de oxidación de las bacterias y la otra es mediante los procesos de sedimentación. Ahora bien, los factores que van a intervenir para hacer la remoción del DBO son el tiempo de retención del recurso en la laguna y la temperatura del agua. La remoción de sólidos suspendidos totales es una cuestión aparte. ¿Por qué? Realmente nosotros sí logramos remover todos los sólidos suspendidos totales que vayan a entrar por el afluente. El problema es que en la zona más alta, donde yo tengo el crecimiento de algas, por lo general no logro una adecuada separación de las mismas. Por lo tanto, en el efluente, en la salida, yo voy a tener cierta cantidad de sólidos suspendidos, pero esto es por las algas que existen en la laguna. La concentración de dichas algas varía entre el 60 y 140 partes por millón. Por lo tanto, para mejorar la eficiencia de esta remoción, se recomienda usar algunas técnicas como son filtros de arena intermitentes, microtamices, filtros de grava, flotación con aire disuelto, plantas acuáticas flotantes y humedales artificiales. El nitrógeno relativamente es muy fácil de remover, ya que recuerden que es un nutriente para las reacciones de las algas y de las bacterias aerobias. Por otro lado, recordemos que normalmente está en forma de amoníaco. Por lo tanto, este amoníaco puede ser vulnerable a la volatilización.
Esto va a depender muchísimo del pH que tenga la laguna de oxidación. Por otro lado, también es removido por la captura en algas y procesos que veremos más a detalle un poco adelante, me parece que en el tema 5, que tienen que ver con la nitrificación y desnitrificación. Adicionalmente, también se acumula en los lodos y son absorbidos por algunos sólidos del fondo. El fósforo, sin embargo, aunque es un nutriente en los ciclos que se llevan a cabo en la laguna de oxidación, no es tan sencillo de remover. Por lo tanto, nosotros tendríamos que adicionar ciertos compuestos químicos como son el alumbre y el cloruro férrico. Entonces, esto quiere decir que si nosotros tenemos un agua residual que sea rica en fósforo, este tipo de procesos biotecnológicos no nos conviene, porque si no el costo aumentaría al momento de estar añadiendo otros compuestos químicos y además necesitaríamos más mano de obra para estar monitoreando la cantidad que estamos colocando. Para la remoción de organismos patógenos, lo que debemos de considerar es que nosotros deseamos que nuestras bacterias facultativas que están en la laguna de oxidación junto con las algas le ganen los nutrientes y el oxígeno disuelto para que estos patógenos puedan morir. La estrategia cuando nosotros tenemos una gran cantidad de patógenos es poner 3 lagunas de oxidación en serie y además ponerlas, los efluentes, con un tiempo de retención de 20 días para una mayor eficiencia. Las lagunas de oxidación se recomiendan ampliamente cuando nosotros tenemos afluentes que tengan una gran cantidad de patógenos. Las ventajas de las lagunas de oxidación es que tienen una alta estabilización de la materia orgánica, que la remoción de microorganismos patógenos es altamente eficiente, que pueden emplearse para tratamiento de aguas residuales industriales con la condición de que su contenido de materia biodegradable sea muy alto y que desde el punto de vista económico es más barato en comparación con otros métodos por los bajos costos de construcción, instalación y mantenimiento. Otra de las ventajas es el bajo consumo de energía que requiere, que además la biomasa que nosotros vamos a extraer puede ser potencialmente valorizable, es decir, la puedo vender como un combustible en un momento dado. Otra ventaja es la operación y mantenimiento, que son súper sencillos y que no necesitamos que sea constante. Ya habíamos mencionado la remoción tan eficiente que tiene para bacterias patógenas. Y por último, el amortiguamiento de picos hidráulicos y de cargas orgánicas de compuestos tóxicos. Entre las desventajas se encuentra lo que habíamos mencionado, que puede generarse una alta concentración de fitoplancton en la parte superior y esto va a generar una capa muy espesa, la cual, si se va por el efluente, recuerden que la salida está por arriba, significa que va a salir con sólidos suspendidos totales más elevados de los que esperaríamos. Por lo tanto, tendríamos un rechazo. Otra desventaja es que tendríamos pérdidas de efluente debido a las épocas de verano. Y debemos recordar que si el oxígeno disuelto no es el adecuado, tendríamos escape de ciertos gases indeseables como son el metano. Por último, si nosotros colocamos la laguna de oxidación en una zona donde el suelo sea arenoso o inestable, tendríamos infiltración. Esto pasa, por ejemplo, en Yucatán.